Hoy se habla de positivismo y de vitalismo. La clase pasada habíamos hablado de la primera mitad del pensamiento del siglo XIX, se había hablado de Hegel, se había hablado de Marx. Hoy lo que se habla es sobre Comte y sobre Nietzsche. Se habla de positivismo y de vitalismo. Así que vamos a darle por acá. Vamos a darle. Empezamos entonces. En primer lugar se va a hablar de positivismo. Ahora, ¿quiénes van a ser los representantes del positivismo? Bueno, mis estimados estudiantes, si nosotros hablamos del positivismo, debemos hablar de los representantes. Y estos positivistas, estos representantes, van a ser los siguientes. Deberíamos de pensar en primer lugar, mis estimados estudiantes, en Herbert. ¿Me podrías pasar tu cartuchera, por favor? Sin embargo, principalmente el mayor representante, como no, va a ser Auguste Comte. Comte, mis estimados estudiantes. Recuerden ese apellido. Auguste ¿Has traído algún Comte. libro o algo que no te Ahora, cuando nosotros estamos frente a un filósofo mayor como Auguste Comte, lo primero que nosotros tenemos que hacer, pues, es identificar sus obras, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser las obras de este pensador francés? De Auguste Comte. Bueno, mis estimados estudiantes, las obras van a ser las siguientes. 1, 2 y por acá 3. Primeramente, deberíamos de pensar nosotros en el curso de filosofía positiva. También debemos de pensar, mis estimados estudiantes, en esta otra obra. Tendríamos que pensar en el catecismo positivista. Y como no, también deberíamos de pensar, mis estimados estudiantes, en otra obrita llamada discurso del espíritu positivo. Bien, entonces, es que te das cuenta de una palabra que se está repitiendo por insistencia. Curso de filosofía positiva, catecismo positivista y, como no, discurso del espíritu positivo. Positivo acá es una palabra que se está repitiendo bastante, entonces deberíamos de responder qué es lo que se está entendiendo acá por positivo. Positivo significa primeramente afirmativo, ¿verdad? Positivo también, mis estimados estudiantes, significa optimista. Por ejemplo, ante la adversidad hay que mantener una mentalidad optimista. Sin embargo, cuando acá nosotros hablamos de positivo, estamos hablando de una forma de conocimiento. El conocimiento positivo. ¿Y qué es el conocimiento positivo? Es nada más y nada menos que la ciencia. Entonces, al decir positivismo, ya saben, nos estamos refiriendo nosotros al conocimiento positivo. Y al referirnos al conocimiento positivo, ya les estaba diciendo, nosotros nos estamos refiriendo, como no, a la ciencia, mis estimados estudiantes. Entonces, al decir positivismo, estaríamos diciendo cientificismo. La forma de pensar que considera que la ciencia lo puede explicar, lo puede conocer y lo puede solucionar todo. Entonces, mis estimados estudiantes, estas son las obras de Auguste Comte y este es el sentido de la palabra positivo. ¿De acuerdo? Ahora, mis estimados estudiantes, continuando por acá, ¿qué cosa es lo que va a pensar Comte respecto a la ciencia? Comte respecto a la ciencia, respecto al conocimiento positivo, mis estimados estudiantes, va a pensar lo siguiente. Para Auguste Comte, la ciencia trae dos beneficios. La ciencia hace dos cosas buenas. Y estas dos cosas buenas son las siguientes. La ciencia es lo que trae orden y la ciencia es lo que trae progreso a las sociedades. Si tú lo que quieres hacer es estabilizar una sociedad, hacer que la sociedad esté ordenada, cohesionada, estable, necesitas la ciencia. Y si tú quieres también que una sociedad progrese, que una sociedad avance, que vaya de lo menos a lo más, pues también tú lo que necesitas es la ciencia. De hecho, ese es el lema del positivismo. Orden y progreso, mis estimados estudiantes. A esto del orden y progreso también se le puede llamar de otra manera, ¿verdad? También se le puede llamar como estática social
y también se le puede llamar como dinámica social. Estática social y dinámica social. Cuando nosotros estamos hablando de estática social, ¿a qué nos referimos? A que la ciencia permite que las sociedades se estabilicen. Y cuando hablamos de dinámica social, pues nos referimos a que la ciencia permite que las sociedades sean dinámicas, que se dinamicen, que progresen. Así que ya saben, el lema del positivismo, mis estimados estudiantes, recuerden esto por favor, el lema es orden y progreso. Perfecto, mis estimados estudiantes, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos esta idea según la cual la ciencia trae orden y progreso a las sociedades. Ahora, para ser un poco más precisos, ¿cuál es esa ciencia que traería orden y progreso a las sociedades? ¿Y qué es lo que Comte está entendiendo por ciencia? Bueno, mis estimados estudiantes, escúchenme. Cuando nosotros estamos hablando de ciencia, lo primero en lo que pensamos son las ciencias naturales, ¿verdad? Pensamos en física, química, biología. Sin embargo, es como que pensamos en último lugar, ¿no? En última instancia, a las ciencias humanas, a las ciencias sociales. Es que antes no se hablaba de humanidades o de ciencias sociales, ¿no? Ese es un concepto que recién surge en el siglo XIX, por supuesto. Entonces, todos los amigos que vayan al área de E, podemos decir que en cierta medida son hijos de Auguste Comte. ¿Por qué? Porque Auguste Comte es el fundador de los estudios sociales. Comte funda una ciencia que es la sociología, solamente que en esta época, en vez de llamarse de sociología, se le llamaba física social. Recuerden ello. Entonces, mis estimados estudiantes, vamos a poner ello, ¿de acuerdo? Vamos a poner por acá, mis estimados estudiantes, que Auguste Comte, ponemos por acá, es el fundador de la sociología. Fundador de la sociología, mis estimados estudiantes. Solo que, como les estaba diciendo, en esta época no se le reconocía como sociología, ¿verdad? Se le reconocía como física social. Entonces, lo que va a hacer Comte, mis estimados estudiantes, va a ser una jerarquía de las ciencias. Ciencias que van a ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Ojito con ese detalle. Comte hace una clasificación de las ciencias y considera que la ciencia entre las ciencias, la ciencia en su grado sumo y más desarrollado es la sociología o física social. Ya lo saben. Así que vamos a poner por acá lo siguiente. Como te estaba diciendo, tenemos a una clasificación de la ciencia que va desde lo más simple, desde lo simple hasta lo complejo. Y perfecto, ¿cuál va a ser entonces esta clasificación de la ciencia? Esta clasificación de la ciencia que va a realizar Comte va a ser la siguiente. Primeramente, vamos a tener a la ciencia más elemental, a la ciencia más básica entre todas. Estamos refiriéndonos, por supuesto, a las matemáticas. Después de las matemáticas, Comte introduce a la astronomía. Después de la astronomía tendremos a la física. Después de la física tendremos a la química. Después de la química tendríamos a la biología. Y por último tendríamos nosotros a la física social. ¿Y qué cosa es la física social? Como les estaba diciendo, la física social es la sociología, mis estimados estudiantes. Entonces, la sociología o física social es la ciencia entre las ciencias porque recoge los aportes provenientes de estas ciencias. Todas estas ciencias son auxiliares de la física social o sociología. Mientras que las matemáticas o astronomía son ciencias de lo simple. En cambio, ¿qué cosa es lo que pasa con la física social? Es la ciencia de lo complejo, lo más complejo que pueda haber, las sociedades, mis estimados estudiantes. Entonces, vamos a poner por acá una idea sumamente importante con relación a Comte, ¿sí? Vamos a poner por acá que Comte
pretende hallar reglas comunes a la sociedad y la naturaleza. Y ahora, otra idea también sumamente importante con relación a Conte, mis estimados estudiantes, es que con la física social yo soy capaz de saber cómo es el comportamiento de la sociedad y puedo predecir cómo será el comportamiento de la sociedad para poder satisfacer sus necesidades y, por supuesto, para poder controlarla. Entonces, otro lema que va a tener el positivismo, ¿de acuerdo? Otro lema que va a tener el positivismo, recuerden bien esto, va a ser el siguiente. El lema va a ser saber para prever y prever para proveer. La ciencia me permite saber cómo se comporta la sociedad para controlarla y me permite predecir su comportamiento para satisfacer sus necesidades. Ya lo saben. Entonces, recapitulando ideas fundamentales respecto a Conte. Conte, la ciencia trae orden y progreso. La ciencia entre las ciencias es la física social o sociología, y la sociología me permite prever y proveer a las sociedades. Perfecto. Ahora, mis estimados estudiantes, estas ideas de Conte no salen de la nada, ¿de acuerdo? Estas ideas de Conte parten de unas influencias. Entonces, ¿cuáles van a ser esas influencias, mis estimados estudiantes? Pues vamos a poner por acá lo siguiente, ¿de acuerdo? Vamos a poner entonces por acá las influencias de las que parte Conte. Pondremos entonces por acá influencias de las que parte Auguste Comte. Y bien, estas influencias, ¿cuáles van a ser? Pues estas influencias van a ser las siguientes, ¿ya? En primer lugar, letra A, vamos a tener la influencia de la ilustración. Ahora, gente, en Historia Universal, ¿han trabajado ya ustedes ilustración? Claro, por supuesto. ¿Y se acuerdan más o menos de qué iba la ilustración? ¿Por qué a la ilustración se le llama ilustración? Yo les digo, ¿de acuerdo? No se asusten, gente. No se asusten. Antes nosotros vivíamos en la oscuridad o en las tinieblas del antiguo régimen, ¿de acuerdo? Sin embargo, luego viene la luz de la razón. Antes estábamos en las tinieblas, ¿no? Y viene la luz de la razón, la luz de la ciencia. ¿Me doy a entender con esa idea? Entonces, al decir ilustración, nos referimos a que la luz de la razón, la luz de la ciencia, trae progreso a la humanidad. Específicamente, los ideales de igualdad, libertad y fraternidad. Ya lo saben, mis estimados estudiantes. La ilustración parte de esa metáfora, ¿no?, de la luz. Por eso también a la ilustración se le llama iluminismo. En inglés, enlightenment. Y en el latín de la época, illuminatis, ¿verdad? Por supuesto, claro. Entonces, mis estimados estudiantes, la influencia de la que parte Conte es también la influencia de la ilustración. ¿Por qué razón? Porque la ilustración consideraba que a través de la razón y la ciencia habrá progreso. Ya saben, mis estimados chicos, ya saben, mis estimadas chicas. Ahora, otra influencia también muy importante de la que va a partir el positivismo va a ser la influencia del empirismo. Deben de recordar, nosotros en filosofía moderna habíamos hablado del empirismo. ¿Y qué cosa era lo que pretendía el empirismo? Pues el empirismo lo que pretendía es que todo conocimiento iniciaba con la experimentación, con los sentidos, con lo concreto, con lo material. Para saber algo es necesario sentirlo, vivirlo. Entonces, la influencia del empirismo, mis estimados estudiantes, por acá va a ser la siguiente, ¿no? Pondremos entonces por acá el conocimiento surge de la observación.
también podríamos decir que surge de la experiencia. Perfecto. Esa es la influencia del empirismo. Ahora, una tercera influencia que también nosotros deberíamos